Y voy a pedirle por favor que me acompañe ahí en su Biblia al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Cuando esté allí, puede decir un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17. Vamos a orar, hermanos, antes de estudiar esta parte de la Biblia y de poder ver cómo Dios puede dar vida. Y vamos a ver de qué vida se va a hablar el día de hoy, pero cómo Dios puede dar vida cuando hay sequía. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias, Dios, porque a través de ella, Señor, tú nos das luz. Y Señor, nosotros necesitamos esa luz para andar, Señor, nosotros también en luz, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tú eres verdadero, mi Dios. Y gracias, Señor, sobre todo por ese regalo precioso que Cristo ganó allí en la cruz del Calvario. Y hoy, Señor, te damos la gloria por ello, Padre mío. Y te rogamos, Señor, que a la luz de tu Santo Espíritu tú nos hables, Señor, y que tu pueblo disponga su corazón a ser obediente. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. A lo largo de estos pasajes nosotros encontramos el relato sobre el primer acontecimiento donde Dios usa a Elías de una manera tremenda, mostrando, ¿verdad?, desde el versículo 1 cómo el Señor le da a Elías el poder para que él al son de su voz pueda llover sobre la tierra de Israel, solamente si él lo decía así. ¿Sí? Y lo sorprendente aquí es que Dios le da a Elías esa capacidad, por decirlo así, y Elías tiene la capacidad de decidir si llueve o no, pero Dios lo mueve del lugar en donde él estaba por el pecado de Israel, un pecado el que había comenzado desde el tiempo de Salomón. Dios una y otra vez le dice a Salomón a través de sus siervos, le dice: no fuiste como tu padre David, no eres como tu padre David, no estás haciendo lo que como David hizo, que guardó mis ordenanzas y mis decretos y hizo mi voluntad. Y eso es otra cosa que también es sorprendente, porque usted y yo sabemos que David cometió muchas faltas. David hizo en muchas ocasiones cosas cuestionables, como para que, ¿verdad?, Dios pueda decir de él que era un buen siervo. Y en ese sentido David se arrepiente. Dios reconoce el arrepentimiento de David, y a partir de ese entonces Dios ve a David como un ejemplo, y le habla a Salomón en ocasión tras ocasión, viendo su pecado y mostrándole a su padre como un ejemplo. Después de eso David tiene un hijo, el que hace su voluntad, que es Roboam. Pero Roboam también al final de sus días se termina por apartar. El hijo de Roboam también se aparta, y así generación tras generación quienes tomaron el reinado, Sinri, Onri y otros hombres hasta llegar a Acab, fueron desobedientes a Dios. Y encontramos versículos antes en el contexto anterior de este capítulo 17, versículos que nos mencionan: y Acab hizo lo malo
delante de los ojos de Jehová. Y ese es el concepto que Dios muestra de estos reyes que precedían o que estaban posterior a David. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Imagínate Dios pensando en nosotros, el final de nuestros días. Estamos a punto nosotros de partir con el Señor y Dios tiene que dar un veredicto acerca de nuestra vida. Dios tiene que dar un concepto sobre nosotros. Y Dios tiene dos opciones. Puede Él decir que nosotros hemos hecho lo bueno para Él o que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Jehová. Un concepto que debe ser bastante doloroso, bastante agrio para la vida de estos reyes. Pero entonces Dios levanta a un profeta llamado Elías. Un profeta del cual incluso en el Nuevo Testamento se menciona a Juan el Bautista, que tenía el espíritu de Elías. Y un profeta que remarca el antes y después, cuando él va y le dice a Acab, que era el rey en ese entonces, le dice aquí en el versículo 1, dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías le da una advertencia a Acab. Acab recibe la advertencia de Elías y Elías se mete en problemas. Y la verdad es que muchas veces cuando uno hace lo correcto, cuando uno decide enrumbar su vida en dirección a lo que el Señor quiere, en la mayoría de veces se mete uno en problemas. Porque ciertamente al hacer uno lo correcto va a tener que enfrentar lo que está mal. Y vamos a decir, hermanos, nosotros podemos decir con certeza que puede ser que la mayoría, y es una realidad, y la mayoría de las cosas en esta tierra están mal. Si nosotros vamos en la dirección contraria, nos vamos a enfrentar a la oposición. Tiene que ser así, porque la luz no puede congeniar con las tinieblas. Es imposible. Entonces Elías, él le dice esto a Acab, le dice que solamente por su palabra iba a llover, lo que significaba que iba a haber sequía, que iba a haber sufrimiento, que se iba a acabar la comida, que lo que habían plantado en la tierra se iba a dañar. Y si usted, hermano, ha trabajado en el campo alguna vez, y yo creo que aquí algunos lo han hecho, si no más de uno, ¿verdad? Ayúdame levantando la mano a ver quién se identifica que ha trabajado en el campo sembrando, ahí en la milpa, en la chacra, ahí en la tierra, ¿verdad? Muchos de nosotros los que estamos aquí lo hemos hecho. Cuando fui allá a México, hermano, por primera vez me tocó trabajar en todo lo que tiene que ver en el campo. Y es un trabajo pesado, es un trabajo, ¿verdad? Que sobre todo cuando hay sol, es un trabajo que desgasta a uno. Y yo nunca lo había hecho hasta que me tocó cargar incluso leña. Y dije, wow, no puede ser que ¿verdad? La gente haga esto todos los días. Algo bastante pesado. Sin embargo, hermanos, ver cómo el trabajo de ellos se iba a echar a perder por la profecía de un hombre llamado Elías, para Acab eso era un enfrentamiento directo a su autoridad. De modo que en el versículo 2 encontramos, el versículo 2 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Dios manda a Elías a huir, a esconderse. De modo que podemos entender que la vida de Elías estaba siendo amenazada. Elías tenía que estar escondido para salvaguardar su vida. Elías llega a ese lugar en donde el Señor le dice que él se esconda. Y Dios le da una clase de directrices a Elías, diciéndole: de esto vas a beber, de esto vas a comer, van a venir los cuervos a darte de comer a ti. Pero ¿sabe qué es lo que está escondido detrás de todo esto? No era cuestiones externas en las que Elías tenía que poner su fe. Elías debía entender que su refugio era Dios, y Elías debía entender que su proveedor era Dios también. Esas dos cosas que Elías debía entender son dos cosas que todo el que está haciendo la voluntad del Señor debe entender también. Es Dios quien es nuestro refugio. En Dios es que nosotros podemos esconder y salvaguardar nuestras vidas.
Y es también en Dios que debemos confiar como nuestro proveedor soberano. De modo que cuando no hay nada en lo que nosotros podemos extender nuestras manos, o si podemos comparar la vida de Elías con el rey Acab, encontramos dos cosas muy curiosas. Y es que Elías tenía que ser sustentado, por decirlo así, con cosas humillantes. Hermanos, Dios manda a Elías a beber de un arroyo. Si de pronto ¿verdad? El líder tuyo, de tu familia, te dice: a partir de hoy no vamos a beber del vaso de agua, vamos a tener que arrodillarnos, vamos a tener que beber como lo hacen los perros, y vamos a tener que beber del arroyo. Algo humillante, pero no solamente eso. Los cuervos iban a ser los que le traigan la comida a Elías. Los cuervos en este entonces simbolizaban una situación de depravación, una situación sucia. Y los cuervos eran los encargados de traerle la comida a Elías. Pero ¿saben una cosa? Dios era el proveedor de Elías. Dios le daba todo a Elías lo que él necesitaba. Y mientras que él tenía todo de estas dos fuentes humillantes, el rey Acab también lo tenía todo. El rey Acab tenía de las mejores de las comidas, siervos por todos lados, el mejor de los platillos. El rey Acab tenía la mejor de las bebidas. Pero ¿sabes qué el rey Acab no tenía? El rey Acab no tenía a Dios. El rey Acab no tenía paz. El rey Acab, en medio de tenerlo todo, no tenía nada. En medio de tener un montón de privilegios, el rey Acab, teniendo muchas cosas buenas, el rey Acab estaba vacío y el rey Acab no tenía nada. El rey Acab lo que tenía era problema y vez tras vez batallas con otros reyes, como era el reino de Judá, en el que su propia vida estaba en riesgo si sus siervos no lo protegían. Mientras que el protector de Elías era Dios. El protector de Elías era el Señor. Y saben, aunque pareciera que esas dos fuentes eran humillantes, la verdad es que no lo era. Porque Elías estaba en toda la gloria de su paz, disfrutando de que el Señor mismo lo sostenía. Elías estaba en toda la tranquilidad de su corazón, sin padecer en el interior, porque él estaba contento de que Dios lo sostenía. Así que nosotros tenemos dos opciones. Nosotros podemos ser dirigidos por Dios, y a veces hay cosas que no vamos a entender cómo Dios nos está haciendo pasar por situaciones difíciles. Pero si todavía Dios sigue siendo nuestro proveedor, todavía sigue siendo Dios el que nos sustenta, el que nos protege, y Él es nuestro refugio, entonces nosotros podemos gozar de paz, podemos gozar de tranquilidad, podemos gozar de alegría de que Dios está con nosotros, versus una vida lejos de Dios, una vida de sufrimiento en la que puede que haya muchas glorias, entre comillas, muchas cosas buenas o muchos privilegios, pero no esté nuestro Dios allí. Encontramos aquí en el versículo 3, dice: dice el versículo 3 del capítulo 17: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, y vamos a detenernos ahí. El sustento que Elías tenía se terminó, pero el sustentador no se fue. El sustento que tenía Elías se acabó. Él no tenía sustento visible, es lo que quiere decir la palabra. Elías no tenía sustento en el que él puede extender su mano para seguir bebiendo.
pero el sustentador todavía estaba presente. Acompáñeme a Daniel. Vamos al libro de Daniel. Y acompáñame ahí en el capítulo 6. Vamos desde el capítulo del capítulo 2, capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? Dice el versículo 1: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió al rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y hasta ahí, hermanos, encontramos el levantamiento de un ídolo. Hermanos, esa era precisamente en el tiempo de Elías el problema por el cual el pueblo de Israel estaba pasando. El mismo problema por el cual ellos llegaron a estar ahí en Babilonia, donde están ahora en Daniel capítulo 3. Que levantaron un ídolo. El levantamiento de un ídolo, hermanos, puede significar el mayor desastre de tu vida. Y el levantamiento de un ídolo en tu vida puede hundirte tanto, a tal punto que aunque tú estés de pie, puedes sentirte como alguien que está tirado en el piso. Y es triste, y la palabra y el Señor, hermanos, nos hace ver esta escena en cuando levantan a un ídolo. Y ¿saben qué? Cuando alguien está levantando un ídolo, no sabe que está levantando un ídolo. Cuando alguien tiene un ídolo en su vida, no conscientemente no dice: yo voy a ir y voy a levantarme un ídolo para ir en contra de Jehová. No, el pecado no entra así. El pecado entra de una manera sigilosa. Satanás trabaja de una manera muy minuciosa, piensa mucho para hacerlas, planea muy bien para hacer que el pecado entre poco a poco y tú vayas no dándote cuenta del horror en el que te estás metiendo, en el horror en el que muchas veces nosotros nos metemos. El pecado está presente, pero también hay hombres que están yendo en contra del pecado. Cuando el pecado está presente, la mayoría está con el pecado, pero algunos no están allí. Y estos eran Sadrach, Mesach y Abednego. Y con los créditos, verdad que en algún momento se mencionó en este púlpito, lo escuché, y a mí me impactó mucho cuando el pastor Joel mencionó a Sadrach, Mesach y Abednego y relató el significado de sus nombres, que yo no los había escuchado antes, pero se los voy a volver a recordar. Dice que el significado de Sadrach, que eran los nombres que se le habían cambiado a estos hombres, Ananías, Misael y Azarías, el significado de Sadrach, quien era Ananías, era: el Dios de la luna ve, protege su vida. El significado de Mesach era: ¿quién es como Acu? El significado de Abednego era: siervo de Nebo. Mientras que Ananías significaba: Jehová es misericordioso. Misael significaba: ¿quién es lo que es Dios? No es Mesach, ¿quién es como Acu? Sino es Misael, ¿quién es como es Dios? ¿Quién? Nadie. No es Abednego, siervo de Nebo, sino es Azarías, quien proclama con su nombre: Jehová es mi ayudador. Y entonces, hermanos, estos tres hombres, que realmente sus nombres eran Ananías, Misael y Azarías, enfrentan una tremenda prueba, una tremenda situación en donde su vida estaba en riesgo. Y les voy a decir algo: cuando levantan este ídolo, Ananías, Misael y Azarías
sabían que se iban a meter en un problema al no seguir este ídolo. Pero ¿sabes quién realmente sabía antes de todo eso que la vida de estos 3 hombres iba a estar en riesgo y no hizo nada? Antes de que ellos se metan en problemas, hay alguien que sabía que estos 3 hombres iban a enfrentar esta prueba y no hizo nada para evitarlo. Y es Dios. Dios sabía, porque Él era el autor de la prueba de ellos. Porque la prueba tenía un propósito mayor de ver a estos hombres sufriendo. Y el propósito mayor lo encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 12. Dice: hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones, dice, delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15: ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y encontramos más adelante, aquí en el versículo 19, dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo que se estaba acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Dios, como el autor de este suceso, como el autor en el que Él quería que ellos pasen por esa prueba para que el nombre del Señor sea levantado. Y este versículo 19 relata cuando dice: y ordenó que el horno de fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que los atasen. Miren, Sadrac, Mesach y Abed-nego fueron atados, fueron amarrados. En otras palabras, ellos estaban inmóviles. Ellos no podían hacer nada por su propia causa. Ellos no podían moverse ni podían tener ellos una voluntad propia. Su voluntad estaba amarrada. Ellos no podían zafarse del problema en el que estaban. Hermanos, ellos necesitaban a Dios. Y ellos estaban plenamente confiados en el Señor de todo su corazón. De tal modo que cuando ellos, dice la Biblia, que son atados, la única esperanza que ellos tenían en ese momento era Dios. Hay momentos, hermano, en el que Dios te va a empujar a que tú no puedas siquiera mover un solo dedo, con el único propósito es que tú dejes que el Señor sea tu sustentador, que el Señor sea tu refugio, el que te protege, tu proveedor soberano. Dios va a haber momentos en donde Dios permita que tú no tengas ni la posibilidad de moverte, pero va a ser Él el que va a estar contigo. Y aquí vamos a ver algo sorprendente cuando en el versículo 22 dice: y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Hermanos, Sadrac, Mesach y Abed-nego estaban amarrados, pero con Dios estaban sueltos. En el momento de la prueba, cuando nosotros estamos en la dirección correcta, cuando nosotros no estamos siendo como la mayoría, en el momento de la dificultad, por más que no podamos mover un dedo,
Por más que los demás como lo era todo el ejército del rey Nabucodonosor, vean que no podamos siquiera mover un solo dedo, que podamos hacer nada para solucionar nuestro problema. El momento de nuestra prueba en donde estamos más aturdidos, es entonces que aunque estemos nosotros atados con Dios, es como si estuviéramos sueltos. Es como si estuviéramos, como si fuéramos aún a saltar y a brincar lo más alto posible. Como si tuviéramos toda la agilidad posible. Pero ¿saben qué es lo sorprendente? Que el crédito de esta bondad de Dios era debido a un hombre que se apareció allí. De tal modo que cuando los hombres del rey vieron y abrieron ahí el horno de fuego, se preguntaron: ¿pero quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre que está ahí? Y es que Sadrach, Mesach y Abed-nego, Ananías, Misael y Azarías podían decir: es que nunca estuvimos solos, nunca. Había uno más con nosotros. La verdad es que nunca estuvimos solos y estamos sueltos. El Señor está con nosotros, es Jesucristo. Miren, aunque ellos vieron a un hombre más, ellos no podían reconocer quién era. Ellos dijeron: es un hombre semejante a hijo de los dioses. Tuvo que salir Ananías, Misael y Azarías de ese horno de fuego para decirles que no es un Dios, es Dios. No es como dicen los testigos de Jehová. No es una alteración de la traducción bíblica. No es y el verbo era Dios y el verbo era y el verbo era un Dios. No es así. No, la Biblia dice muy claro: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gran testimonio. En medio de la prueba, el que está siguiendo la voluntad del Señor, como lo hizo Elías, podía levantarse y decir: Él es mi sustentador, Él es mi proveedor, Él es el que me ayuda, y yo no quiero seguir la dirección que la mayoría sigue. Y para terminar, hermano, la verdad es que Dios, Él sabe todas las cosas, y el Señor sabe que tal vez un grupo no muy pequeño, un grupo grande, va a alejarse de Él, y eso es triste. Pero Dios también sabe que hay unos pocos que no van a hacerlo. El Señor lo sabe. El Señor sabe que hay unos pocos que van a decir: yo no voy a hacer esto, yo no voy a caer. Yo estoy a punto de fallarle al Señor. Estoy a punto de hacer lo que no debo hacer, pero no lo voy a hacer. Mi Dios me está mirando. He fallado mucho ya como para seguir fallándole al que nunca me ha fallado. He hecho ya lo suficientemente mal como para seguir haciéndolo. Ya no quiero, estoy harto de hacerlo. Y Dios sabe que hay algunos de los que estamos aquí que vamos a postrarnos delante del Señor y vamos a ponernos de rodillas y le vamos a suplicar, aunque sea necesario toda la noche, con tal de vivir una vida reconciliada y consagrada con nuestro Señor. Una vida que le sirva, que reconozca que hay vileza, pero que también hay una puerta abierta de parte del Señor para cambiar, para estar entregados a Él. Y sí la hay, hermanos, sí la hay. Mientras que Elías era uno de los pocos, la mayoría del pueblo estaba haciendo lo malo. La mayoría. Y para ser la minoría necesitamos tomar decisiones radicales, decisiones personales, radicales, que la mayoría no lo hace, es verdad. Pero cuánto más estoy seguro que el pastor de esta iglesia tuviera el deseo que todos lo hiciéramos. Y estoy seguro que es lo mismo que Dios quiere. Dios no quiere la minoría,
Dios quiere que todos confiemos en Él como nuestro proveedor soberano, como nuestro refugio, nuestro sustentador, mientras hacemos su voluntad, aunque nos cueste la vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, mi Dios. Mi Dios, bendice esta iglesia, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en ella, Señor, en tu verdad, Señor, podemos encontrar gozo, podemos encontrar el refugio, Señor. Y nosotros, Padre Santo, podemos decirle que no al pecado, mi Dios, porque tú nos has prometido la victoria. Y con toda confianza, Padre, nos podemos acercar a ti como tu iglesia, Señor, con un corazón arrepentido y decirte: ya no quiero pecar más, ya no quiero seguir fallándote, ya no quiero andar bajo mi propia supervisión. Quiero someterme a tu voluntad y a la voluntad de estos hombres que has puesto tú en tu iglesia, como lo es el pastor y los diáconos y los hermanos maduros. Y quiero, Señor, hacer tu voluntad. No quiero más, Señor, andar sin ti. Padre Santo, te ruego, Señor, que por favor tú nos ayudes, mi Dios, y que tú, mi Dios, te hagas en nuestra vida el primer lugar. Padre Santo, perdónanos, Señor, por fallarte. Perdónanos, mi Señor, por no mirar como Cristo. Y mi Dios, ayúdanos a ser como Ananías, Misael y Azarías, mi Dios. La mayoría no es así, Padre, pero ellos, Señor, decidieron obedecerte, Padre Santo. Y yo te pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu iglesia, tus siervos, Señor, inútiles aquí presentes, seamos, Señor, como estos hombres, y que en el momento de la prueba confiemos que tú nos acompañas, que no estamos solos, Señor, sino que hay uno más, que el mundo no lo conoce y que se va a cuestionar de quién es ese. Y nosotros podamos abrir nuestras bocas, Señor, y decirle: es mi Jesús, es mi Jesús que me perdonó y también te puede perdonar a ti. Murió en la cruz, derramó su sangre, no se levantó a castigar a los demás en ese momento, sino que se humilló hasta lo sumo y fue obediente hasta la muerte. Mientras estamos allí orando, hermanos, confía en la palabra del Señor como la autoridad más grande de su vida. Confía en la palabra de Dios como donde se encuentran los mandamientos más altos a los que usted debe ceñirse y ser obediente. Y confíe no en sus fuerzas para ser obediente a Dios, sino en su Dios que vive en usted. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, debo decirle que el Señor quiere salvarle, perdonar sus pecados, darle vida nueva y ayudarle a vivir para Él durante toda su vida, con una vida de victoria y de gozo, que debe ser una realidad para cada creyente. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. Un momentito más con una actitud de oración. La mejor decisión que un ser humano puede tomar en esta vida es invitarle a Jesús a entrar a su corazón. Sin ese importante paso de fe, no hay esperanza de entrar al cielo un día. Si usted en lo personal nunca ha tomado ese paso en su vida, quisiéramos invitarle a que usted lo haga hoy. La vida es corta. No desperdicie esta oportunidad que Dios le da de venir a Jesús y abrirle su corazón a Él. Habrá alguien hoy que dice: pastor, ore por mí, quiero tomar ese paso de fe.
Ya estoy cansado de vivir a mi manera. Quiero abrirle la oportunidad a Jesús para que Él entre a mi vida y haga un cambio en mi ser. Levante la mano. Ore por mi pastor. Quiero hoy recibir a Jesús. ¿Habrá alguien hoy aquí? Levante la mano. Levante la mano. Una sola pregunta le tengo yo a usted en esta noche. No solamente Elías, sino también los 3 jóvenes hebreos hicieron algo muy digno de admirar. Se pararon por el Señor aun cuando todos los demás no lo hicieron. ¿Cuántos hoy pueden determinar y decir hoy, pastor, aunque nadie más se pare por el Señor, yo sí lo voy a hacer? Levante la mano. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga. Vamos a terminar en oración. Si usted levantó su mano, ¿por qué no dobla rodilla ahí conmigo? Nos humillamos delante del Señor antes de irnos hoy. Decimos: Señor, tú has hecho mucho por mí. Tú has dado mucho por mí. Lo menos que yo puedo hacer es pararme en honor a tu gran nombre. Lo menos. Gracias, Dios mío, por la enseñanza hoy de tu palabra. Salimos hoy de aquí muy bendecidos por haber estado en tu presencia. Te pido que constantemente en este día, en esta semana, cada día que haya, llevemos siempre en el corazón el poder manejar bien el aguijón en nuestra carne y saber cómo lidiar con ese mensajero de Satanás que nos abofetea constantemente. Y por otro lado, podernos parar por el nombre de nuestro Señor, aun cuando todos los demás no lo hagan. ¿Quién de los cristianos en esta iglesia hoy estás preguntando tú, oh Dios, se va a parar por el nombre mío? Danos la valentía para hacerlo, Señor. Tú has hecho demasiado por nosotros para nosotros no hacerlo por ti. Padre, nuestra deuda contigo sigue creciendo todos los días. Todo te lo debemos a tu buena bondad y a tu misericordia. Perdona nuestras faltas, ayúdanos a mejorar nuestras actitudes, nuestros temperamentos, nuestra forma de ser. Todos los días de esta semana vamos a interactuar con gente, oh Dios. Ayúdanos a ser semejantes a Cristo, por favor. Por favor. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿Cuánto lo creen? Amén. Diga: solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva. ¿Cuántos son criaturas nuevas en Cristo? Amén.
Gloria al Señor. Hermano Nick, pase allá afuera, por favor. Despídase de los hermanos mientras van saliendo. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Nos vemos este martes y este miércoles, si Dios así lo permite. ¿Cuánto lo creen? Amén. Nos despedimos de ti, oh Dios, con tu gracia y tu bendición. Llévanos en victoria y de triunfo en triunfo cada día de esta semana. En el nombre de Cristo oramos. Amén.